Buen día a todas las personas que quieren elaborar este proyecto de la canasta recicladora inteligente. Este video está enfocado principalmente a la elaboración y construcción de la máquina. Específicamente, bueno, en el blog podemos encontrar la información de la primera fase, que sería el diseño del prototipo. Eh, digamos que en este video pretendemos explicar la construcción de este dispositivo. Entonces, como primera medida, nos vamos a dirigir al final del blog. Vamos a dirigir en el apartado que hemos creado, que se llama anexos. En esta sección de anexos, lo que podemos encontrar es la siguiente información. Es una ruta compartida en Google Drive, en donde podemos encontrar el código fuente, la elaboración del contador. El contador es los sensores cuando almacenan la información y la envían a la pantalla frontal que va en la máquina, el inventario y costo de materiales y los planos de infografía. En la primera carpeta de código fuente podemos encontrar el anexo A, que es el código utilizado para la báscula. Ese es el código que vamos a cargar en uno de los Arduinos 1. Tenemos el otro código, el Arduino 1, que es el encargado de ajustar servos contra sensores. Tenemos el anexo C, en el cual tenemos el código del contador. Este es para un Arduino Mega y es el que se va a encargar de enviar la información hacia la pantalla frontal de contador de botellas. Eh, bueno, en cuanto a elaboración de contador CRI, tenemos lo que es el circuito contador lógico. En este archivo podemos encontrar las conexiones lógicas de los tres displays de 7 segmentos de cátodo común. Eh, Podemos determinar las unidades, las decenas y las centenas, tener en cuenta el integrado, el 74LS164, cómo va su conexión y la conexión hacia el buzzer. Tenemos el otro PDF que es el PCB contador para las pistas de cobre. Lo que se hace es con este, con este contador, con este circuito, es que lo podamos mandar a imprimir en o papel fotográfico y una vez impreso en papel fotográfico poder hacer el transfer hacia una baquela limpia. Esto usando el ácido férrico. Está el PDF listo para su impresión y solo es seguir los pasos. Se pueden encontrar muchos tutoriales en internet de cómo transferir este circuito a un, a una placa. Eh, Tenemos la serigrafía. Esta es como para que tengamos en cuenta qué elementos van por la otra cara de la baquela que vamos a quemar con el ácido férrico y sepamos qué pines vamos a usar del Arduino. Los tenemos numerados 9, 8, 10, 12, 13, 11 y 7. ¿Sí? Están ajustados así para que sea fácil determinar a dónde van conectados cada uno de ellos. Bueno, tenemos el inventario de materiales. Este es un archivo que nos permite, es un archivo en Excel el cual nos va a indicar los materiales que se usaron para este proyecto y digamos que un estimado de su costo. Tenemos los planos e infografías. Estos planos e infografías básicamente nos van a indicar cómo va interconectado todos los materiales y los elementos. Adicional en este plano infografía tenemos qué pin y qué color de cable va dirigido hacia cada Arduino y hacia cada elemento. Tenemos el de sensores más compuerta, tenemos
el de sensores más compuerta y contador. Tenemos dimensiones de la caja por fuera, de la caja terminada, una vista de perfil de cómo sería la distribución de las secciones y la caja terminada. Es muy importante que nos basemos en estos diseños de interconexión, ya que nos permitirán digamos que hacer una conexión sencilla y simplemente subir el código y configurar. Entonces, pues empecemos como con la etapa de construcción y revisamos cómo se elaboró, un paso a paso. Bueno, primero que todo, pues tenemos aquí detalles, como por ejemplo lo son en la construcción de la caja, primordialmente para la sección de la compuerta que se va a encargar de separar los elementos. Se tiene que elaborar en un material que sea muy sencillo, muy delgado, que permita que el servomotor que vamos a usar pueda levantar ese tipo de madera. Es decir, que no vaya a generar mucho contrapeso al levantarse. Entonces, digamos que la elaboración de esta compuerta se hizo de la siguiente manera. La forma que buscamos fue, digamos que la más sencilla. Lo que usamos es una varilla de la misma longitud de la tabla que vamos a levantar. Usamos un pitillo. El pitillo, lo que hacemos es insertar la varilla dentro del pitillo. Insertamos la varilla dentro del pitillo y pegamos con silicona el pitillo a la madera, dejando completamente libre la varilla. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que, digamos que quede como una bisagra muy sencilla. Em, lo que hacemos entonces es montarlo sobre nuestro prototipo y hay que tener en cuenta que para el ajuste de este recuadro, que es el que va a encargarse de separar los envases, sería bueno, digamos que hacer un corte por lo menos de 0.5 centímetros a cada lado del cuadro de la tabla para que nunca se vaya a chocar contra su otra superficie y esto la detenga. Entonces lo que hacemos es simplemente montar la compuerta y usar una armella hacia el lado opuesto de la apertura. Esto con el fin de que esta armella atada a un nylon por medio del servomotor nos pueda levantar la puerta. Bueno, eso es en cuanto a como la parte más compleja en la que nos demoramos elaborando esta compuerta para que pudiera ser funcional. Esta compuerta tiene una inclinación de 90 grados eh, con el fin de que al levantarse pues sea muy fácil para retener los elementos, las botellas. Em, Esto es las mediciones que realizamos para la calibración de los sensores, en la cual definimos que el sensor, el CR188DN, fue el que íbamos a usar, el sensor capacitivo para la detección del plástico. Entonces vamos a dirigirnos a lo que a lo que ya es el montaje. Bueno, digamos que hay dos etapas. Hay dos Arduinos, hay tres Arduinos, pero de los cuales se dividen en dos secciones que son completamente independientes. Tenemos el Arduino de la conexión de la báscula, que a su vez va a hacer conexión a la báscula y base de datos. Entonces lo que tenemos aquí, tenemos el módulo HX711 y la celda de carga. Una celda de carga de 5 kilogramos. Esas celdas de carga ya tienen sus colores predeterminados en sus cables y lo que hacemos aquí es indicar en la imagen hacia qué pines deben ir conectados. Hacemos esto con el fin de que sea más fácil y más entendible poder entender en dónde se ajusta cada elemento, dónde va conectado. Lo que esto hace es una conversión análoga a digital
y definimos los puntos, los pines hacia el Arduino 1. Eh, entonces lo que hicimos en esta gráfica es precisamente mostrar esto. Vamos a mostrar cómo va conectado y cómo ha conectado el módulo Ethernet NC28JC60. Este módulo Ethernet que nos permite, pues nos permite enviar la información vía LAN hacia, hacia la base de datos. Entonces lo que hacemos es simplemente poner un switch entre el servidor y este módulo para que la información sea leída por la celda de carga, sea convertida en digital en el módulo y sea interpretada y enviada a la base de datos desde el Arduino, pasando por el módulo de Ethernet y enviado al servidor. Entonces, si parece muy complejo la conexión entre estos módulos, digamos que tenemos aquí este esquema, si parece muy complejo, podemos usar estas tablas que también están elaboradas, que nos indican cómo va conectada la celda de carga hacia el módulo, del módulo hacia el Arduino y del Arduino hacia el módulo Ethernet. Digamos que básicamente es muy sencillo conectar los pines. Para configurar la base de datos, pues simplemente lo que hicimos fue montar un web server sobre un servidor, un equipo convencional. Usamos un Windows 7 que nos proporcionó el colegio Restrepo Millán. Lo que hicimos fue simplemente levantar los servicios de Apache y de MySQL. Una vez levantados estos servicios, accedimos al PHP y una base de datos. Creamos una base de datos con tres tablas. La primera tabla le damos un ID para que fuera incremental, es decir, pudiéramos definir cuál era el primer valor y cuál era el último valor. La siguiente tabla era una tabla de valor, que era la información que enviábamos sobre el peso. Y la última tabla era el tiempo, para saber en qué fecha se registraba los anteriores datos. Eh, bueno, aquí tenemos una breve descripción de qué hacíamos con cada una de las tablas. Entonces procedimos a entrar al HTTP docs donde digamos que se publica el servicio PHP para poder enviar la información a, a la base de datos. Tenemos los dos archivos, el archivo de config y el archivo peso. En el archivo config.php lo que vamos a almacenar son las credenciales, la base de datos y pues lo que esto hace es que tiene la autenticación para escribir la información sobre la base de datos que vamos a usar. En el archivo peso lo que tenemos es un get que lo que va a hacer es que va a traer la información que envía el Arduino y pues, se va a escribir en esta base de datos. Eh, Aquí adjuntamos el código del Arduino 1 más el módulo de H711 de celda de carga y el módulo Ethernet, ¿sí? Y cómo se envía la información a la base de datos. Entonces lo que hicimos en este código que está precisamente en los anexos que tenemos aquí, código fuente, código báscula, aquí está el código. Lo que tenemos en este código es primero que todo hacemos una descripción de cómo se conectan y a qué pines del Arduino van. Podemos ver, digamos que el SO va al pin digital 12 y aquí lo que queremos es definir a qué pin van. Vemos que el VCC va a 3.3 voltios y tenemos también los pines del módulo HX711. A qué pin análogo va conectado cada uno. ¿Listo? Tenemos la descripción en cada sección del código para qué sirve, digamos que cada línea de código que usamos.
Em, y aquí lo que hacemos es anexar esta pequeña descripción. Digamos que esta información le colocamos un tiempo aproximado de 1 minuto para que cada minuto envíe información en la base de datos. Es decir, que cada minuto registra cambios. Si desean cambiar, digamos que, que este tiempo, pues lo que tienen que hacer es cambiar el delay mm, para poder enviar la información. Eh, Como ven, aquí está adjuntada todo. Aquí pueden ver incluso cómo hacemos el get, a qué puerto apuntamos, la configuración de la IP, todo lo podemos establecer aquí. Bien, ahora vamos con la conexión de sensores más con puerta. En esta etapa lo que vamos a hacer es configurar el sensor capacitivo, el divisor de voltaje, el sensor infrarrojo, el servomotor, el Arduino Mega y el Arduino Uno. Bueno, pues como primer paso lo que vamos a hacer es poder conectar el sensor capacitivo. Este sensor capacitivo trabaja a 12 voltios. Lo que tenemos que hacer es reducirlo a 5 voltios para poder trabajar sobre el Arduino. Para eso vamos a elaborar un divisor de voltaje. Este divisor de voltaje consiste en usar una baquela universal. Esta baquela universal es simplemente este elemento eh, con positivo, negativo y unas guías centrales para montar elementos. Entonces, para el montaje de esta baquela universal, vamos a, vamos a seguir los pasos. Elaboramos un cuadro en el cual se indican eh, cómo va interconectado cada elemento. Para esta baquela, lo que tenemos es el sensor, tenemos los 12 voltios de alimentación y tenemos los 12 voltios que van a salir de señal. Entonces, lo que hacemos es que vamos a reducir esa señal de salida a 5 voltios. Vamos a hacer esto con una resistencia de 5.1 kiloohmios y 1.5 kiloohmios. Lo que vamos a hacer es un nodo entre estas dos resistencias y a partir de ese nodo vamos a sacar la señal. Esta señal va a salir a 5 voltios y se va a enviar a un pin digital del Arduino. Eh, Como lo vemos aquí, ya tenemos identificados los colores basados en el datachip del sensor capacitivo. Tenemos el marrón, el azul y el negro. eh, los tenemos definidos a qué parte del circuito van, definiendo que el marrón es el positivo a 12 voltios y el azul es tierra. Entonces definimos el pin negro y el pin que va hacia el Arduino. Si la tabla no es entendible, podemos igualmente acceder al archivo PDF, que es el mismo que está publicado en el blog, y poder consultar la conexión entre estos elementos. Entonces, eh, es muy sencillo elaborar este divisor de voltaje, simplemente o se pueden basar en el dibujo o se pueden basar en, en el plano lógico. Después de esto hacemos otra baquela para alimentación de 5 voltios. Lo que vamos a alimentar a 5 voltios en este circuito es el sensor infrarrojo y el servomotor. Em, ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues igualmente una baquela, pero simplemente va a ser más sencilla. Vamos a usar un adaptador de 5 voltios que alimente VCC y tierra hacia la baquela y de ahí vamos a sacar un pin correspondiente de cualquiera de los arduinos hacia 5 voltios y tierra para alimentar estos circuitos, alimentar el servomotor y el sensor infrarrojo. Eh, Simplemente lo que vamos a hacer es mandar la tierra y el VCC a esta baquela para poder alimentarlos. Y los pines de señal si los vamos a mandar directo al Arduino. Entonces, ¿qué vamos a tener definidos en el Arduino 1? Vamos a definir los pines de configuración que serían el 4, 5, 6 y 7. Estos pines de configuración corresponden al sensor capacitivo, al sensor infrarrojo, al servomotor
y la señal para la activación del contador, la cual veremos a continuación. Simplemente lo que tenemos que hacer aquí es cargar el código que corresponde en el Arduino Uno. Vamos a cargar el código que corresponde al servo. El código servo es el código del otro Arduino Uno. Este es el que se va a cargar sobre este Arduino. Mm, Seguimos con los pasos. Eh, Aquí tenemos una tabla de asignación de baquelas para saber pues que vamos a tener dos baquelas y a qué se van a asignar cada una de ellas. Tenemos esta tabla que tenemos asignada aquí es para la configuración del servomotor. Estamos indicando, digamos que según su datasheet, a qué corresponde cada color del cable. Tenemos esta otra tabla que corresponde al sensor infrarrojo, a qué corresponde cada uno de sus pines y a dónde los vamos a enviar. Y tenemos esta otra tabla que es para la asignación del sensor capacitivo con respecto a su divisor de voltaje y los arduinos. Tenemos el código, el código que les comenté, en el cual es el del Arduino Uno. Igualmente tiene comentariados cada línea de código para que defina para qué es y qué acción va a realizar cuando los sensores estén en uso. Lo que vamos a dar son una serie de estados, los cuales corresponden a, a los estados de cada posición de los sensores. Es decir, vamos a tener los estados activo-activo, activo-pasivo, pasivo-activo y pasivo-pasivo. De ahí definimos qué es lo que van a hacer los sensores. Digamos que es muy sencillo lo que van a hacer, ya que los estados son los siguientes. Son si el sensor capacitivo está activo y el sensor infrarrojo están activos, eso determina que el material detectado pues es cualquier otro material diferente a plástico. Si el sensor capacitivo está apagado y el sensor infrarrojo está activo, significa que es plástico. Es decir, el sensor capacitivo nunca va a detectar el plástico, pero el sensor infrarrojo sí. Cuando se encuentra este estado es el estado más importante, ya que este va a ser el que va a detectar que es plástico y lo que va a hacer es abrir la compuerta, o sea, enviar una señal al servomotor con una apertura de ciertos grados que también están definidos aquí y va a generar la apertura de la compuerta. Vamos a tener el estado pasivo-pasivo, lo cual va a significar que no hay ninguna detección. Y vamos a tener el estado eh, activo-pasivo con respecto a sensor capacitivo activo y sensor infrarrojo apagado. Esto va a ser en caso de que se genere algún error y detecte algo el sensor capacitivo, pero no el sensor infrarrojo. Lo que va a hacer es que no va a generar ninguna apertura de compuerta. Entonces lo más importante de este código es definir que solo cuando el sensor infrarrojo se active y el sensor capacitivo esté apagado, va a generar va a generar la apertura de la compuerta. Bueno, ya teniendo configurados la primera etapa en la detección de elementos, vamos a añadir el contador. Entonces, para añadir este contador, lo que vamos a proceder es a definir esta tabla en la cual vamos a definir los pines que va a usar el Arduino Mega y los pines que va a tener el integrado, el 64LS164 y, y qué vamos a hacer con cada uno de estos pines y a dónde van a ser enviados. Em, para montar este contador, lo que hicimos fue cargar en el repositorio que tenemos de los anexos. Lo que tenemos es la elaboración del contador CRI. Entonces lo que van a hacer simplemente es imprimir en papel fotográfico el siguiente PDF. Este tamaño digamos que ya está prácticamente ajustado para
que los elementos se adapten y adicional eh, quepa en una baquela universal, una baquela virgen, perdón, y puedan eh, armarlo de una manera más sencilla. Entonces, lo único que tienen que hacer, pues, es hacer el proceso. En internet se pueden encontrar muchos tutoriales de cómo se realiza este proceso. Mm, Aquí, como pueden ver, lo que hacemos es que con el papel fotográfico lo adherimos al lado, por el lado de cobre de la baquela. Lo que hacemos después es plancharlo por aproximadamente 10-15 minutos con una muy buena temperatura para que la tinta del, del papel fotográfico se pase a la baquela. Si es necesario que reteñir las líneas, podemos usar un Sharpie para, digamos que completar las líneas que hagan falta. Después usamos el ácido férrico, introducimos la baquela y pues la dejamos por un tiempo hasta que se vaya, digamos que removiendo el cobre de donde no haya tinta. Una vez terminado este proceso, podemos usar un bombril para limpiar la tinta y revisar que el circuito haya quedado bien. Vemos que los caminos de cobre quedan ajustados y quedan como los necesitamos. Procedemos a perforar con un motor tool y a montar los elementos. Para el montaje de elementos, pues se pueden basar en el otro plano que tenemos acá, que se llama el de serigrafía. Este de serigrafía les va a decir cómo van los elementos, qué elementos van en cada posición. Vemos que son resistencias de la 1 a la 7, los, los 7 segmentos de cátodo común, el integrado 74LS164 y el buzzer. Es un piso buzzer. Entonces, ¿cómo van ajustados? Una vez montados, definimos cuáles son los pines. Igualmente los pines están tanto por la parte frontal como por la parte trasera definidos para que sepan en dónde van. Estos pines se definen que son los que van a ir hacia nuestro Arduino Mega. Entonces, simplemente lo que nosotros hicimos aquí para que pues fuera como sencillo de conectar es mandar los cables directamente. Sacar un cable directo acá hacia el Arduino para que fuera más sencillo de conectarlo. Eh, digamos que una vez montados los cables, solo es conectarlos hacia el Arduino y cargar nuestro código. Ahora solo resta cargar los códigos. Para eso nos dirigimos al final del blog. Encontramos los anexos de la canasta recicladora inteligente. Es una cuenta de Google Drive donde encontrarán toda la información. Esta cuenta va asociada a nuestra cuenta de YouTube, también donde podrán encontrar estos videos publicados. Bueno, nos dirigimos a la carpeta código fuente. Tenemos los tres anexos de código. En el primero tenemos el código para el Arduino 1. En el segundo tenemos el otro código para Arduino 1 de servomotores y sensores. Y en el anexo C tenemos el código para Arduino Mega y el contador, el display contador que va en la parte frontal de la máquina. Vamos a ir al anexo A. En el anexo A tenemos el código de la báscula. Dentro encontramos que está el código que se va a cargar en el software Arduino y las dos librerías que vamos a usar. Tenemos la librería módulo Ethernet y tenemos la librería módulo HX711. Este módulo HX711 es el que se encarga de realizar la conversión análoga a digital y que va a enviar esta información hacia nuestro Arduino. Lo que tenemos que hacer simplemente es sencillo, es proceder a descargar la carpeta báscula. Vamos a descargarla. Eh, una vez descargada esta carpeta, lo que procede simplemente es cargar nuestro código en el software Arduino, como lo vamos a hacer a continuación. Eh, Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a extraer los archivos en la carpeta báscula. Vamos a tenerlos acá. Ok, entonces vamos a encontrar el código y las dos librerías que están aquí. Eh, Recomendamos extraer las dos librerías.
las dos librerías y tenemos el código. Entonces, una vez tengamos ya abierto el código en nuestro software de Arduino, simplemente lo que procede es muy sencillo, simplemente es importar nuestras librerías. Para esto, pues lo que tenemos que hacer es dirigirnos a programa, incluir librería. em, Nos dirigimos a añadir librería y buscamos la librería asociada a nuestro archivo. La añadimos y simplemente ya cuando la citemos, la llamemos en el código, ya esta va a funcionar. En este caso tenemos las dos librerías. Bueno, lo primero que hicimos nosotros fue declarar eh, como una declaración para que tengan en cuenta dentro del código, es el módulo de Ethernet, su referencia. Lo que tenemos en la columna izquierda es los pines de este módulo de Ethernet, y al lado derecho los pines del módulo del Arduino. Lo mismo para el módulo HX711, los pines que van del módulo y los pines que se van a usar en el Arduino. Eh, Luego lo que vamos a hacer es simplemente comentar esas líneas como para omitirlas y que solo sean en modo de información. Vamos a incluir las dos librerías para nuestros dos módulos. Vamos a declarar nuestros pines análogos para nuestra báscula y vamos a definir la dirección MAC que vamos a usar en el módulo de Ethernet. Vamos a definir la dirección IP, a definir el DNS, la puerta de enlace, la máscara de red y muy importante el servidor a donde vamos a apuntar donde vamos a tener nuestra base de datos y a donde vamos a hacer el envío de esta información. Vamos a definir que este va a ser un Ethernet client y vamos a configurar nuestro voice setup. Eh, pues lo que hicimos en este voice setup lo hicimos con el fin de que se encargue de enviar información hacia un monitor serial. ¿Qué pasa? Lo que queremos con esto es sencillo, es que cuando hagamos digamos que una medición de peso, esta medición de peso no tengamos que ir hasta la base de datos y consultarla, sino que podamos entrar al monitor serial y podamos consultar qué peso hay actualmente en nuestra báscula sin tener que ir hacia la base de datos. Entonces, lo que hicimos con este voice setup es definir, digamos que estos parámetros a nivel de monitor serial. Em, lo que traemos acá es simplemente un peso, eh, digamos que no reconocible a lectura humana. Lo que hacemos es simplemente una conversión a gramos y que ya sea más fácil de entender. Digamos que en el monitor serial lo que ustedes van a ver es esa conversión ya hecha en gramos. Adicional, vamos a decirle que active la interfaz de Ethernet, que la levante y que imprima un texto de su dirección IP y la tarjeta de red. Em, en cuanto al void loop, entonces lo que vamos a configurar es simplemente los tiempos en los que se va a imprimir el texto de peso en este monitor serial para que digamos que sea una lectura variable en cuanto a exista esa variación, ¿sí? No tengamos que esperar demasiado tiempo. Vamos a colocar, digamos que una condicional, un if else, en donde vamos a indicar el puerto por el cual nos vamos a conectar hacia el servidor. Vamos a usar un get para escribir la información en la base de datos. Lo que vamos a hacer es simplemente que vamos a decir que el valor que se va a imprimir en la base de datos va a ser el que traiga get. El valor que va a traer get es el que esté almacenado en la báscula en su momento del envío. Em, pues esto va a almacenar esta información en la base de datos de una manera más precisa. Em, digamos que para tener en cuenta digamos que estos 500 milisegundos van atados al tiempo en el que se envía la información a la base de datos. Nosotros en el proyecto
cuando se implementó en el colegio Restrepo Millán, lo que hicimos fue dejar un tiempo de aproximadamente un minuto. Entonces, es decir, cada minuto enviamos información a la base de datos. Entonces, digamos que este delay se va sumando. Entonces, no podemos definir que haga un delay para la impresión del texto en el monitor serial y otro delay para el envío de la información de la base de datos. No lo podemos elaborar. Tenemos que usar un solo delay para ambas tareas. Entonces, pues, lo pueden ajustar digamos que a su gusto o a como ustedes quieran almacenar esta información en la base de datos. Después, digamos que definimos como el parámetro de mm, unos, unos, unas impresiones para el parámetro de conexión, el protocolo, y la condicional simplemente cuando no establezca una conexión no pueda realizar una escritura hacia la base de datos, simplemente nos va a indicar un fallo de conexión. Este es el código para la báscula. Mm, es completamente funcional y simplemente es conectar, digamos que todo como está definido en los esquemas que planteamos en estas infografías y en los archivos. Entonces la idea es que si no pueden, digamos que entender tal vez las tablas que tenemos, tal vez se puedan apoyar en las imágenes. Si no se pueden apoyar en las imágenes, se apoyen en las descripciones del código que también indican cómo se conectan los pines. Entonces digamos pues todo está muy relacionado, o sea, es decir, la información siempre la van a encontrar igual en estos tres puntos. Bueno, continuamos con el siguiente código, el cual mi compañero Brian nos va a explicar a continuación. Vamos a dirigirnos hacia el anexo C, donde encontramos el código del contador. Vamos a abrir este código, lo guardamos en nuestro computador, lo abrimos con el programador de Arduino y vamos a ver aquí nosotros cómo desarrollamos el código. Primero que nada generamos las variables, que son variables para nosotros manejar el registro de desplazamiento. Generamos una matriz para que se prendan cada uno de los LEDs. Adicionalmente, definimos variables y tiempos para cuando vaya a sonar la música del buzzer, una retroalimentación que se da cuando se detecta que se ha recolectado una botella plástica nueva. Entonces aquí con esto hacemos esos tiempos de música. Una vez con esto configuramos todo lo que son los pines de entrada y de salida. Todas las líneas de código están comentariadas para que se entienda. Entonces aquí se hace la configuración de cada uno de los pines. Sabemos que cada uno de los pines está representando un dispositivo. Por ejemplo, hay una entrada y un puente que explicamos anteriormente en los diagramas. Si se dirigen al diagrama hay un puente que conecta dos arduinos. Ahora definimos todos los pines iniciales como salida para mostrar nosotros cada uno de los números que se van a representar en los displays de 7 segmentos. Luego de esto generamos variables para que los displays inicien en todo momento apagados. Adicional, generamos un pin con el cual nosotros vamos a realizar eh, nuestro conteo. Vamos a hacer que cada vez que realicemos un ciclo, esté limpio nuevamente nuestro registro de desplazamiento y adicional de mostrar, de dibujar el número, vaya a limpiar el número y se vea el último número almacenado en el conteo. Generamos ahora unas configuraciones. Estas específicamente son para realizar la función que va a contar y va a decirle
al dispositivo que solo va a contar de 0 al 999. Si nosotros queremos hacer que cuente muchísimos más cantidad de botellas plásticas, simplemente aquí lo que vamos a añadir es más pines a la salida, ya que cada uno de los pines controla uno de los displays de 7 segmentos. Ahora lo que vamos a decirle acá es que calibramos el puente entre los dos arduinos para decirle que cada vez que recibamos una entrada, ¿sí?, vamos a aumentar el número de conteo del registro de desplazamiento en 1 cada vez que detectemos una lectura en el puente, y esta lectura la vamos a hacer cada 400 milisegundos. Pasado esto, aquí lo que nosotros estamos diciendo es que si hace un número de conteo, esto es una condicional, pues vamos a generar la música. Adicionalmente vamos a generar el conteo y vamos a reproducir todo lo que es la música. De lo contrario, si no recibimos nada de retroalimentación que hemos recibido una botella plástica, simplemente vamos a dejar el número de la misma manera, lo vamos a dejar igual, y cuando lleguemos a 1000 simplemente le vamos a decir al display que no muestre un triple cero, simplemente que vuelva el número a cero. Llega el conteo a 1000, sabemos que estamos contando hasta 1000, pero si llega a 1000 no va a mostrar triple cero las tres pantallas, sino que va a reducir nuevamente a cero. Pasado esto, vamos a realizar una función que es para representar cada uno de los números que nosotros conocemos del 0 al 9. Para esto vamos a hacer el uso de registro de desplazamiento que tenemos nosotros configurados en nuestro microcontrolador, para decirle que iniciamos en 0 el conteo y que todos los displays inician apagados. Luego vamos a decirle que para representar los números vamos a hacer el uso de la matriz que vimos al principio de 7 segmentos, y le vamos a dar una serie de condiciones para que dibuje. Eso es más que todo la función es para que dibuje el número. Entonces hace un barrido por toda la matriz, y si encuentra que en el número o en el pin indicado para esa matriz está en 1, pues va a encender ese LED. De lo contrario, entonces lo va a mantener apagado. Y generamos un pulso de reloj, ya que un microcontrolador con un reloj funciona para que esté sincronizado todo el tiempo. Entonces va a avanzar un pulso de reloj para que así funcione tipo computadora, donde manejamos una frecuencia. La frecuencia es manejada por el reloj. Habiendo generado el desplazamiento, todo el desplazamiento por el display, pues simplemente lo que le vamos a decir es a la función, a la variable habilitar, que habilite todos los displays y encienda lo que tenga que encender en ese momento cuando haya hecho el barrido. Ahora vamos a hacer una función que es para representar el conteo de registro de desplazamiento, que le vamos a decir primero que estos son los números centena, decena y unidades, los tres displays que nosotros tenemos configurados, y hacemos una serie de operaciones matemáticas para que muestre tres displays. Vamos a separarlos y vamos a hacer una serie de condiciones que nosotros desarrollamos. Esto es importante si quieren, digamos, aumentar la cantidad de números que vamos a representar o que vamos a tener nosotros almacenados. Para este caso nosotros utilizamos una numeración hasta el número 999. Para eso utilizamos esta condición, y aquí explicamos la función que es lo que realiza.
finalmente hacemos una función que lo que va a hacer es representar los números en la pantalla, pero como él va a encender un número a la vez, entonces lo vamos a aumentar en 1 para que prenda uno por uno con, con un retraso de 1 milisegundo, dado que el ojo humano no detecta estos cambios. Entonces se van a prender un display a la vez, primero el de unidades, después decenas y después centenas, pero lo va a hacer cada uno a 1 milisegundo, siendo que cada uno se va a prender muy rápido, en 3 segundos, en 3 milisegundos se van a encender los 3 displays, cosas que para el ojo es engañoso, y este proceso lo denominamos nosotros la multiplicación, ¿sí? Vamos a multiplexar números, mostrar en diferentes instancias un número para que al ojo humano parezca que en todo momento están prendidos y vaya a representar el número que nosotros tenemos almacenado en nuestra, eh, en nuestra función de registro de desplazamiento. ¿Okay? Esto por la parte del contador, que entendamos el contador. Seguido vamos a ver el código del anexo B que hace referencia al servomotor. Nuevamente lo descargamos en nuestro computador, lo abrimos y vamos a hacer un análisis también detallado de cómo nosotros hicimos el desarrollo de esta pequeña línea de código. Iniciamos una librería para controlar el servo, los servomotores, que es muy genérica. Pasado esto, vamos a definir 3 estados para los sensores, donde vamos a hacer una lectura de las entradas digitales y configuramos. Esto no es necesario, pero si queremos ver en todo momento cómo está Serial, que es una herramienta que nosotros tenemos acá, que es un monitor serie, ¿sí? Digamos que aquí no lo tenemos disponible porque no está conectada la placa, pero cuando la tengamos conectada y cargar el código, vamos a ver cada una de las representaciones de salida que tenemos por un monitor serial. Vamos a definir como lo veíamos en los diagramas de conexión, 4 pines de conexión del 4 al 7, donde uno va a ser el capacitivo, otro el infrarrojo, el otro el servo y otro una salida del puente hacia el otro Arduino donde teníamos el código anterior. Una vez tengamos toda la parte de la configuración, vamos a toda la parte de el loop, que es nosotros las indicaciones que le damos al microcontrolador que vaya a seguir una y otra vez. Esto se repite todas las veces que el microcontrolador Arduino esté encendido. Entonces en el primer estado nosotros le vamos a decir que haga lectura del infrarrojo, que en el monitor serial nos diga si detectó o no detectó. Basados en esta lectura nos va a decir que no detectó. Nuevamente hace la lectura, espera 400 milisegundos y si no detecta pues no cuenta. De la misma manera hacemos una condicional diciéndole que si no detecta igualmente no cuenta. No detecta, no cuenta. En el siguiente estado vamos a ver que leemos nuevamente los dos sensores y nuevamente si no detecta pues no va a contar. De lo contrario, igualmente en esta condición, en este nuevo estado, tampoco va a detectar el plástico, porque pues digamos que los sensores pueden determinar una cantidad amplia de materiales y en una condición única que nos permite que el sensor capacitivo no lea el plástico. Entonces esa es la condición que nosotros vamos a esperar para que haga el conteo y diga que sí está detectado. Este caso es el número 3 del que les estaba hablando. Cuando lo detecta el capacitivo, pues entonces nos va a decir en el monitor serial, en la herramienta que tenemos, que lo detectó y ahora sí va a contar. De lo contrario,
entonces no va a detectarlo y tampoco va a contar. No va a mandar la señal al puente para que se represente en el contador. Bueno, esto es para ver estos dos códigos y ver que es muy sencilla la programación y también muy sencillo de cargar el código. Todo está representado en la página y lo podemos adquirir aquí de los anexos. La página está todo documentado perfectamente. Cualquier duda, nuevamente, como lo decía mi compañero Cristian, pueden referirse ustedes a la página. Seguramente si algo no les funciona es porque en algún paso les faltó algo. Estoy seguro que si siguen los pasos al pie de la letra no van a tener ningún problema para ustedes poder realizar su réplica de su propia canasta inteligente y la puedan poner a prueba en su entorno. Esperamos este video haya resuelto sus dudas y no olviden que pueden consultar este blog siempre para resolver cualquier duda. Todo se encuentra aquí documentado y gracias por la atención prestada.